Radio Contacto, amplitud modulada y en la 1460 del dial. Radio Contacto, amplitud modulada y en la 1460 del dial. Un saludo muy cordial a toda la gente de barajar y dar de nuevo. Yo creo que estamos casi siempre necesitando de barajar y dar de nuevo en estos tiempos de tantas luchas. Por ejemplo, en nuestro ámbito referido a la ley de medios. A ver si la ley de medios yo creo que puede ser barajar y dar de nuevo. Me parece que la frase que sintetiza la idea del programa puede tener como nunca una gran aplicación si tenemos la suerte de que la Corte Suprema de Justicia finalmente avale como constitucional, como no puede ser de otra manera, piensa uno, la ley de medios. Y ahí sí que me parece que hemos barajado y dado de nuevo. Mucha suerte. En 1810 dimos nuestro primer grito. Libertad, 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 heroísmo compartido. En 1816 soñamos independencia. 200 años después se termina la paciencia. Volver a romper las cadenas. Volver a romper las cadenas. Cambiar las reglas del juego. Barajar y dar de nuevo. Barajar y dar de nuevo. Barajar y dar de nuevo. Bueno, muy buenas tardes, barajar y dar de nuevo, otro martes, desde las 17 hasta las 19. Escuchábamos en primer término unas palabras de Víctor Hugo Morales, que gentilmente nos hizo para el programa Barajar y dar de nuevo. Y todavía en ese momento no se había sancionado o no había declarado la Corte Constitucional lo que es la ley de medios. Víctor Hugo decía, en el final de esas gentiles palabras que tuvo con nosotros, que cuando adquiriera rango constitucional la ley de medios, habremos barajado y dado de nuevo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, todos compartimos eso, que habremos barajado y dado de nuevo, pero todavía nos quedan muchas cosas por construir y desde nuestro humilde espacio nosotros seguimos barajar y dar de nuevo. Buenas tardes, Marco Rosselli, buenas tardes, Carlitos. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Bien, todo perfecto. Bueno, vamos a tratar de abordar diversos temas en función de del tiempo que tengamos. Y en primer término, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que la tenemos en una comunicación con charla telefónica, que es la licenciada Carla Weinstock. Ella es licenciada en Sociología en la Universidad de Buenos Aires y se define como docente. Dicta clases en 3 materias en la Facultad de Ciencias Sociales, que son Teoría Social Latinoamericana, Filosofía y Pedagogía. Según palabras de ella, en los años 90, como elección dentro de lo posible, eligió ser docente. Le ofrecieron entrar en el CONICET y dijo que no, porque se imaginaba escribiendo para unos pocos y tuvo una gran pelea por eso, porque no era su proyecto. Vamos a preguntarle a Carla, en función de esas palabras y de esa aseveración, a ver qué es lo que piensa. Buenas tardes, Carla Weinstock, Sergio Mazuco, Marco Rosselli y Carlos Sinelli te saludan desde Barajar y Dar de nuevo aquí en el oeste bonaerense. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, Carla, decíamos que vos más que como socióloga te definís como docente. Sí, porque empecé dando clases y ahí descubrí de a poco que esa era la práctica que más me interesaba para trabajar, para definirme. Es como una elección en el sentido de elegir, no solo de dar lecciones como clases, ¿no? Claro, precisamente, y digo, todos aquellos que estamos en las ciencias sociales o los que de alguna manera estamos dentro de lo que son las ciencias sociales, vemos como una panacea el hecho de que el CONICET nos pueda ofrecer una beca para trabajar. Sin embargo, ¿vos la rechazaste? Sí, en realidad a mí me ofrecieron ingresar al CONICET en los 90 y yo tenía la imagen de que en esos años el CONICET era un espacio donde uno publicaba para que lo leyeran muy pocos, o digamos,
y lo que a mí me interesa tiene que ver con convidarnos saberes, con compartir saberes, y para mí el aula es el espacio para compartir, convidarnos conocimiento, construir conocimiento. Y uno mira el aula y observa las aulas y ve que hay una construcción de conocimiento y de compartir saberes que en el CONICET no se iba a garantizar, porque era como una escritura para unos pocos. Y esto no es, no estoy cuestionando, sino que a mí me interesa la idea de la educación, del compartir, del construir conocimientos desde el lado de la justicia social, de la recuperación de derechos. Y creía que la recuperación de derechos, los saberes, para mí recuperar derechos en el campo nuestro es conocer nuestras historias, conocer nuestras filosofías, nuestras pedagogías. Y me parecía que como intervención política y pedagógica era más interesante y más inquietante y más desafiante el aula que escribir en el CONICET. Pero eso, digo, no es en desmedro del CONICET, sino es una opción política. ¿Cómo andás, Carlita? Marco Rosselli te habla. ¿Qué haces, Marco? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. De verdad, ¿cómo pasa el tiempo? Viste, ¿qué va a hacer? Uno siempre trabajando y en todas las actividades. Vos sabés que en uno de los principios en los cuales se sustenta el Instituto Jauretche, nosotros eso lo explicitamos en nuestro sitio de internet, que es la socialización del conocimiento. Nosotros compartimos profundamente ese pensamiento que tenés, que en realidad, y esto lo traigo a colación porque yo no sé qué pasa en las universidades argentinas en la actualidad, pero hace 2 o 3 años hablaba con la decana de la Universidad Nacional del Sur y me decía, mira, estoy cansado de corregir tesis de investigación que en realidad no aportan nada, que no tienen ningún tipo de inserción, y como siempre digo yo, me parece a mí, este es un pensamiento muy particular, la universidad debe estar al servicio de la comunidad. ¿Cómo fue la gestión de la Universidad de Buenos Aires en la gestión de don Rodolfo Puiggrós? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo siempre recuerdo que en la época de Puiggrós se llamaba Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, y solo duró, digamos, 2 o 3 años ese nombre, 2 años. Pero fíjate una cosa muy particular de la UBA. La UBA es la única universidad que no lleva en su nombre la figura de nacional. Vos decís Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Rosario. Ese nombre, para mí los nombres dicen mucho, ¿no? Nosotros trabajamos con palabras. Ese nombre, no llamarse Universidad Nacional de Buenos Aires, sino Universidad de Buenos Aires, te da una mirada eurocéntrica y porteñocéntrica, básicamente. Es así, es así. Y esta persona me comentaba, esta profesora, de ese tema, y otras personas también vinculadas al tema universitario. Por ejemplo, que el CONICET, te estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás, 7, por ejemplo, auspiciaba y financiaba proyectos de investigación, por ejemplo, la álgebra en la península arábiga en el siglo, qué sé yo, 13, por decir un ejemplo, ¿no? Sí. Proyectos que en realidad se pagan con el financiamiento de cada uno de los argentinos, y que después eso no se devuelve a la comunidad como uno realmente quisiera. Sí, yo comparto. El análisis que vos traes a mí siempre me recuerda a los análisis de José Martí. Viste que Martí dice, la Universidad Europea tiene que ceder ante la Universidad Americana, y yo creo que todavía estamos intentando construir una universidad latinoamericana, una universidad que su epistemología sea desde el sur. Y cuando digo epistemología desde el sur, hablo de diálogo de saberes, saberes académicos con saberes comunitarios, con saberes populares. Todo eso es un desafío que en algunas universidades está sucediendo y en otras todavía falta un largo camino, ¿no? Digo, me permito conectarlo con lo que decía el compañero recién sobre la ley de servicios. En realidad, ahí, tanto en la ley de servicios como en las pedagogías, hay que construir lenguajes, palabras, para que entren muchas más voces, ¿no? Para que habiten otras voces. Sí, por supuesto. Nosotros siempre pensamos en la diversidad y bueno, y ahí y en ese lugar nosotros siempre hemos trabajado. Lo que pasa que generalmente todo lo que tiene que ver con el pensamiento nacional, el pensamiento popular, yo no sé, pero está prácticamente olvidado, y todavía se sigue formando a los futuros profesores
por ejemplo, con material de Romero o de Alperín, y bueno, y yo creo que, por supuesto, si hablamos de diversidad, si hablamos de dar un debate fuerte en el campo historiográfico, me parece que también debe estar esa diversidad dada en el material bibliográfico. Sí, yo creo que algunas cosas han cambiado, pero yo creo que para mí es una de las batallas culturales que se está dando, ¿no? Que los institutos de formación docente, que en las universidades se empieza a pensar desde el sur, ¿no? El sur como una metáfora, pero pensar desde nuestros propios intereses y desde nuestras pedagogías y nuestras filosofías, y ahí todavía falta un largo camino. Además, nosotros, digamos, a mí no me gusta hablar en pasado. Tenemos grandes pensadores, grandes filósofos, grandes pedagogos, a los cuales no se los suele conocer por la formación. Acá yo siempre digo, no quiero responsabilizar a tal docente o culpabilizar a X docente, sino pensar la formación docente. La formación docente sigue siendo eurocéntrica y también diría porteñocéntrica. Sí. El debate está en la matriz historiográfica, ahí está la clave. Norberto Galazo, hay veces si la culpa no la tiene el maestro, porque en realidad el maestro, el profesor y demás accede al material que se le da en las casas de estudio. O sea, yo creo que acá el tema es el paradigma, el cambio de paradigma desde el punto de vista historiográfico, epistemológico, ¿no? Sí, yo comparto totalmente la mirada de Norberto de que hay que en realidad uno debería revisar los diseños curriculares, las materias. Los mismos compañeros de historia poco conocen de las historias latinoamericanas, ¿no? Como ellos han naturalizado el pensamiento eurocéntrico y acá la verdad que yo insisto, hubo y hay grandes pensadores, grandes historiadores, grandes filósofos que poco se conocen. ¿Qué tal, Carla? Carlos Sinelli es mi nombre, soy alumno del instituto. ¿Qué tal, Carlos? Era un comentario para hacer en este punto porque nosotros en el instituto, a través del profesor Oscar Valero, leímos muchos escritos suyos sobre Saúl Taborda. Y es muy importante, y yo creo que todo esto que está diciendo muestra cómo cuesta traer todavía a esa gente como Taborda y que imponga, ¿no?, esos pensamientos hoy en la educación. Sí, a mí Taborda es uno de los grandes pedagogos argentinos, porque aparte tenía una formación filosófica, pedagógica muy pero muy interesante. Y aparte la idea de pensar, vuelvo a lo que decía Marco, ¿no?, pensar la comunidad, todos esos conceptos. Taborda tiene una particularidad que para mí es muy importante. Por un lado pensó la colonización en todas sus manifestaciones y por otro lado pensó cómo se construyó el sistema educativo argentino. Entonces él hace un cruce entre la colonización y la pedagogía que después va a tomar Jauretche. De hecho, Jauretche en Los Profetas del Odio, en la colonización pedagógica, cita los análisis de Taborda porque Taborda tiene ese, para mí, maravilloso recorrido que es pensar la colonización económica y cultural, pero a su vez pensar la colonización en el sistema educativo. Y él dice que la sombra de Europa se prolongó en nuestro sistema educativo y se prolonga nuestro sistema educativo. Bueno, Sergio, nuevamente. Walter Mignolo plantea que la lógica de la colonialidad, o sea, hablando de colonización y colonialidad, ¿no?, opera en 4 dominios de la experiencia humana, que es en el económico, el político, el social y en el epistémico subjetivo personal. Digo, hay en esa colonialidad, ¿no?, hay toda una gran estructura para romper, no solamente en lo epistémico. Digo, acá ha habido desde lo que fue... no sé si remontarme al 55, pero ha habido un proceso de embrutecimiento, ¿no?, que hoy lo estamos pagando, en lo político, en lo económico, en lo epistémico. Digo, ¿alcanza con cambiar lo epistémico subjetivo? No, a mí me gusta pensar, he leído a Mignolo, pero a mí me gusta pensarlo en esta clave. La colonización es económica, a la que llamamos expoliación económica, y cultural. Es decir, nos robaron el tener, las cuentas, pero nos robaron el ser. Pero es una colonización doble, económica y cultural al mismo tiempo. A mí me gusta decirle a los estudiantes, nos quitaron las cuentas, pero nos quitaron los cuentos, ¿no? Cuando yo digo los cuentos son nuestras historias, nuestras filosofías, pero hay que leerlo en la doble clave de colonización, ¿no? Es económica y es cultural al mismo tiempo, y cuando vos marcás el 55, ese es un momento
clave para pensar esta doble colonización, porque Claramente. ahí hubo como un intento de construcción de lo propio, de lo auténtico, en materia de soberanía, en materia de justicia social, en materia epistemológica, pero a mí me parece que uno tiene que pensar, esto no estoy diciendo nada muy diferente a lo que decía Taborda Jauretche, pero hay que pensarlo en la doble tensión de lo económico y lo cultural, porque si no, si te quedas solo con lo económico, estás teniendo una lectura economicista, y si pensás solo en una dominación cultural, sería una visión más bien no pensamiento estratégico, digamos, pero en mi caso particular yo decidí estudiar las colonizaciones culturales porque me interesa el aula, porque me interesa lo pedagógico, las palabras, los conceptos, los nombres, pero de ninguna manera te podría decir no existe la expoliación económica. Yo creo que van juntas, y cuando los pueblos empiezan a tener recursos y recuperan derechos económicos y culturales al mismo tiempo. Claro, Jauretche decía, bueno, que en esa pedagogía colonialista no es otra cosa más que un puzzle, un rompecabezas de sonceras, ¿no? Exactamente. Y que de la comprobación aislada de cada soncera íbamos a llegar ahí, aunque sea por inducción, al fenómeno de la ley que lo rige, a comprobar que se trata de un sistema y de elementos de una pedagogía que están destinadas a impedir que el pensamiento nacional precisamente se elabore desde los hechos, es decir, desde las comprobaciones del buen sentido. Es una palabra de Jauretche, digo, y Jauretche, un poco, vos sabés que cuando yo leo, vos me mandado unos escritos y hemos, como decía Carlos, también leído algunos textos que nos dio el licenciado Oscar Valero, que le mandamos un saludo, no está presente, pero queríamos que estuviera, pero anda con algunos problemitas de salud. Y yo veo en esos escritos, que en ese lenguaje sencillo que vos escribís, que digo, más allá de que nosotros estemos en un terciario y tratando y de estudiar y investigar y qué sé yo, pero el lenguaje sencillo ese que llega a la gente es tan importante, y este programa también intenta tener un lenguaje sencillo y bajar algunos conceptos en el lenguaje sencillo para que veamos que la cultura es, de alguna manera también es horizontal, y que la divulgación es importante, Carla. Sí, para mí la escritura también es una forma de intervención política, pedagógica, ¿no? En eso, cuando, digamos, vuelvo al principio, cuando yo elegí no escribir para pocos, el desafío también era poder escribir para que comprendan. Un docente construye estrategias, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes del profesorado que nosotros necesitamos ejemplificar mucho, y son estrategias, pero fíjate que hasta Hernández Arregui dice que cuando él escribe, o Jauretche cuando escriben, saben que se van a reiterar, pero tiene que ver con que, digamos, Jauretche diría que lo puedan comprender hasta los que vienen más lentos, digamos, es como una intervención política la escritura para que lo comprendan la mayor cantidad. Y en el aula pasa lo mismo, vos querés que todos los estudiantes y todas las estudiantes comprendan, es como un desafío, no es me quedo escuchando yo sola mi discurso y me vanaglorio de lo que pienso, sino cómo compartir los saberes, ¿no? Cómo hacer que, para mí, digamos, lo pedagógico tiene que ver básicamente con las transmisiones y las generaciones y la comunidad. Pero uno transmite algo porque lo apasiona y porque cree que es valioso, y quiere que los pibes nuevos, los más jóvenes, también conozcan eso que es sumamente valioso, ¿no? Siempre, Carlita, siempre damos vueltas sobre el mismo tema que tiene que ver con la socialización del conocimiento. Nosotros en ese aspecto uno está trabajando en esa dirección, y en el aula el tema de la palabra, lo importante es que llegue a aquellos lugares o a aquellos alumnos que por ahí tienen más dificultades, pero que comprendan el mensaje. Y muchas veces se utiliza el tema de la reiteración como elemento de fijación, ¿no? Porque muchas veces leer un libro implica muchas veces dificultades para aquellos que en la actualidad, sobre todo los adolescentes, que por ahí no provienen con muchas lecturas. Entonces a mí me parece que lo importante en ese aspecto es la reiteración de algunos conceptos que nosotros creemos que son importantes. Sí, yo creo que son como estrategias, viste, que vas construyendo de dar ejemplificar, volver a decir, Pero el otro día un estudiante me decía que estábamos leyendo un texto de Freire, ¿no? Sí. Que Freire repetía, y yo le decía, pero eso es un ejercicio pedagógico. Claro. Porque vos tenés en un aula 70 estudiantes, o 20 o 30, y tenés que garantizarte que lleguen los 70, los 20, los 30, no te podés contentar con que 5 te entendieron y el resto
no te contento. Y ya que nombró a Freire, yo quería relacionar las sonceras, lo que Jauretche llama sonceras, Freire lo llama mitos, ¿no? Entonces, Claro. el trabajo de la descolonización cultural es romper con los mitos, romper con las sonceras, desonsarnos, ¿no? Claro. En comunidad, dicen ambos. Nadie se saca el entripado solo, diría Jauretche. Totalmente. Vos sabés que la universidad pedagógica, que no sé en qué lugar de su fundación se debe encontrar en este momento, pero reeditó un material sobre Taborda. ¿Tenés algún... ¿escuchaste? ¿Lo pudiste ver? Sí, yo me lo compré. Ah, ¿lo compraste? Sí, Taborda escribió 4 tomos de lo que se llaman investigaciones pedagógicas. Exacto. Que es como toda la obra pedagógica de él reunida, y sí, yo las compré, me compré el libro y las leí porque en realidad yo lo estudio mucho a Taborda, a mí me gusta mucho y es como... aparte a mí me parece que, digo, en esto de traer autores, uno lee a Freire y lo da a Freire, pero sabe que Freire está en circulación, digamos. Claro, claro. Y Taborda no, y Taborda 30 años antes o 25 años antes que Freire estaba pensando las mismas cosas. En la misma dirección. Es un sujeto pedagógico maravilloso del cual se conoce poco y nada, pero la verdad que es sumamente interesante. Taborda es el que, digamos, por un lado está en esa versión de escuela nueva, escuela activa, pero es un gran lector de filosofía, de pedagogía. Tiene un recorrido interesante porque él en el 18 está en la reforma universitaria, Claro. pero en los 20 quiere llevar los ideales de la reforma universitaria a la escuela secundaria y lo expulsan de la escuela en La Plata. La Plata, sí. Y ahí se va a La Europa, toma la escuela. Sí, se va a Europa a estudiar pedagogía y cuando vuelve al campo de la pedagogía en Córdoba. Carlita, y si nosotros tenemos que reeditar algo aparte de Taborda, que por ejemplo que no sea ese material, por ejemplo, ¿qué se podría reeditar, digamos, y qué le podíamos recomendar a nuestros oyentes? Porque como dice Norberto Galazo, parafraseando a don Arturo Jauretche, yo creo que Taborda es un maldito, ¿no? Sí. Es un excluido de la historia de los argentinos. Sí, nosotros ahora con una compañera estamos tras los rastros de un pedagogo guatemalteco, y ahora cuento por qué. Guatemalteco que se llamaba Juan José Arévalo y que fue presidente de Guatemala, pero hizo todos sus estudios de pedagogía en la Argentina. Sí. Y el año que viene se cumplen 100 años de que Arévalo llegó a la presidencia de Guatemala. Arévalo es una política, yo diría, pedagógica que le abre paso a Arbenz, a Jacobo Arbenz. Sí. Y de Arévalo creo que están sus textos, su tesis, pero ya no deben estar... Habría que ahí relacionarse con la Embajada de Guatemala y decirle, compañeros, hay que publicar los textos de Arévalo. Claro, sí. Porque él trabajó mucho en la Universidad de La Plata, se formó mucho y llegó a la presidencia en Guatemala, una de las primeras presidencias democráticas. Claro, Y sí. de él no hay publicación. Digamos, su tesis, escribió una tesis que está guardada en una biblioteca en la Universidad de La Plata, pero de la cual nadie ha retomado, ¿no? Pero es un caso muy interesante, porque es poco conocido, porque estudió pedagogía en la Argentina, porque trabajó de docente en la Argentina y llegó a ser presidente de Guatemala. Qué cosa interesante, ¿no? Sí. Y todo eso, generalmente uno está más, seguimos estando más informado muchas veces de lo que sucede en el norte, lo que sucede en Europa, pero tenemos grandes deudas, como decías al comienzo de la charla, de lo que es la historia y la política latinoamericana, porque ese es un dato que nosotros deberíamos manejar y sin embargo desconocemos. Sí, y además la compañera de Arévalo, de cuyo nombre ahora no recuerdo, cuando él estuvo en la presidencia hizo un trabajo muy, pero muy similar al de Eva Perón. Ah, mirá vos. Así que la verdad que ahí hay para trabajar, investigar y... Sí, nosotros empezamos a estudiarlo recién ahora, pero te digo la verdad es que nosotros también lo desconocíamos, viste que en esto de Sí. cómo, porque también hay que pensar cómo nos formaron a nosotros. Y claro, por eso yo te traía a colación al principio de la charla el tema de la matriz de formación ideológica, ¿no? Que nosotros nos hemos formado. El tema es que bueno, por una cuestión o por otra hemos llegado a leer este tipo de literatura y bueno, y ahí
pudimos de alguna manera lograr hacerle, hablando futbolísticamente, una finta a la colonización pedagógica. Sí, sí. Yo creo que estos son buenos tiempos para descolonizaciones culturales, porque creo que los presidentes de América Latina y las presidentes también son pedagogos a su manera, entonces ahí hay todo un trabajo que obviamente que recién comienza, pero también uno tiene que pensar que la colonización duró más de 500 años, entonces claro. Esto recién comienza, estamos en plena sí. En pleno, digamos, proceso de descolonización, que además son procesos largos, los culturales siempre llevan mucho tiempo, mucha paciencia, requieren mucha alegría, mucha esperanza. Claro, totalmente. Yo le quería hacer una pregunta, Carla. Dentro del amplio campo que ofrece la sociología, ¿por qué eligió la pedagogía? Y después, ¿cómo encuentra hoy las aulas con respecto a esto de la colonización? Bueno, llegué a la pedagogía porque empecé a trabajar, digamos, cuando yo me recibí, corría el año 92, ¿no? Mala época para trabajar de sociólogo o socióloga en el Estado, ¿no? En un Estado neoliberal espantoso, bueno, ya conocemos bien esa historia. Y empecé dando clases con 2 maestros, yo siempre digo que en la facultad me encontré con 2 maestros que fueron porque ahora ya no son mis maestros porque ya han pasado muchos años, pero 2 personas, digamos, que me marcaron mucho en su momento. Uno fue el profesor Rubén Dri, que para mí fue como un descubrimiento con la filosofía, con la sociología de la religión, y otra, y Oscar, que me estás escuchando, ya sabés que voy a hablar de Alcira Argumedo, que yo con Alcira Argumedo descubrí América Latina, digamos, para mí fue como maravilloso el encuentro con esos 2 profesores, y ni bien terminé la carrera, tenía esa imagen de que quería ser como ellos. Para mí ellos eran docentes, y para mí sabían de filosofía, de América Latina, y bueno, entonces decidí que iba a empezar a ser docente, y empecé en el 92, hace muchos, 92, 93, hace muchos años que estoy trabajando en las cátedras, y y tuve distintas experiencias. En una época, digamos, en los 90 tenía que dar clases en lugares que no me eran muy agradables, pero bueno, la docencia también tenía que ver con digamos, eran momentos muy complicados de la Argentina en general. Y con respecto a cómo veo las aulas hoy, yo ahora percibo mucha recepción por parte de las y los estudiantes sobre nuestra América. Es decir, que lo que hay que hacer es básicamente pensar en una formación docente latinoamericana, porque los pibes y las pibas tienen una recepción como mucho más, entre comillas, naturalizada que nosotros. Yo creo que por los procesos sociales, políticos de América Latina, para ellos es como, vos le decís América Latina Unida y te dicen sí, para nosotros será como un sueño imposible, como una utopía jamás pensada. Entonces yo veo una recepción maravillosa, digamos. Yo creo que ahí ayudan mucho los procesos. También trabajo con adultos y a veces, por eso te digo, los pibes de 20 tienen como una mayor recepción. La gente más grande, digamos, más formada en otro momento histórico, le cuesta mucho esta matriz de pensamiento latinoamericana, porque yo creo básicamente, si a mí me preguntás cuál es a mí me gusta distinguir estos 2 conceptos. Uno que es la justicia cognitiva. La justicia cognitiva es mayor cantidad de escuelas, cantidad de netbooks entregadas, digamos. Justicia cognitiva es políticas educativas. Pero para mí lo que hay que construir, además de la justicia cognitiva o la justicia social, es la soberanía cognitiva. Y la soberanía cognitiva es pensar con voz propia. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde avanzamos mucho en la justicia cognitiva, en la justicia social, en la construcción de escuelas, digamos, en el reparto en Nexus. Nos falta mucho en lo que es soberanía cognitiva. Eso que yo llamo soberanía cognitiva es el mundo de la pedagogía. Y eso básicamente es la formación docente. Vos podés tener miles de escuelas, entregaste 3 millones de netbooks, pero si no tenés docentes que piensan desde América Latina, lo pedagógico termina interfiriendo sobre las políticas educativas. Entonces, yo celebro las políticas educativas, pero falta todo lo que es el discurso de la pedagogía latinoamericana. Queremos decir que si el conocimiento sería una bicicleta, tendríamos una sola rueda y hay que trabajar por la otra. Sí, estaríamos completamente
complicados, porque sí, porque en realidad, yo insisto, vos podés tener muchas escuelas nuevas, muchas netbooks, pero sin... Hay una idea, a mí me gusta mucho un filósofo que es argentino, pero que vive en México hace muchos años, que es Enrique Dussel. Y Enrique Dussel dice que cuando nosotros nos formamos en una visión eurocéntrica, enseñamos que no existimos, ¿no? Claro. Entonces a mí me gusta pensar, a partir de esa idea de Dussel, es cómo vos podés decir, o qué vos puede decir yo no existo. Entonces, ¿cómo vas a enseñar que yo no existo, ¿no? Entonces, ahí se te abre toda una mirada bien interesante. ¿Qué profesor puede enseñar yo no existo, ¿no? Claro. Bueno, sin embargo, dice Dussel que nosotros practicamos eso en el aula, decir que no existimos. Vos mirás los programas, y si en los programas de sociología o de filosofía o de pedagogía no hay América Latina, estás diciendo, sin saberlo, tal vez sin quererlo, que no existís. No, yo quería comentar, como para, hablar sobre esta lucha que está planteando Carla, ¿no? Que es constante y es dura, que hoy se están cumpliendo 8 años del contracongreso que se hizo en Mar del Plata contra el ALCA. Y nos parece que nos quedó tan lejos todo eso hoy, ¿no? ¿Qué reflexiones tenés con respecto a eso? ¿Qué recordás y de ese momento tan importante, tan particular, ¿no? Sí, yo tengo varias imágenes de ellas, pero quiero recordar cuando se murió Néstor Kirchner, yo dije que había 2 imágenes pedagógicas que para mí, porque cada uno escribía, obviamente, me pidieron que escribiera una nota, y yo dije, voy a tomar 2 imágenes que yo llamo pedagógicas. Una fue bajar el cuadro del genocida, ese es un gesto pedagógico por demás. Y para mí un gesto pedagógico era el no al ALCA, porque ahí había esta puesta de soberanía cognitiva, como un intento de soberanía cognitiva, de pensar con voz propia, con mirada propia. Y en eso, uno no puede dejar de recordar a Hugo Chávez y a Néstor Kirchner, ¿no? Claro. El no al ALCA son ellos dos, más el mosquetero Lula, con una presencia de Evo que aún no era presidente. Pero para mí esa fue una imagen muy fuerte, yo recuerdo mucho el no al ALCA, porque además había una categoría que Néstor había nombrado que para muchos no era una buena categoría, y sin embargo a mí me pareció muy interesante, que era la del trabajo decente, ¿no? Cuando él dijo trabajo decente, quiero decir esto también, cuando uno vive un proceso histórico, cualquiera de nosotros, que estamos viviendo estos procesos históricos, son difíciles de dimensionar, porque la cotidianidad te va corriendo, ¿no? Suponete, yo siempre le digo a mis estudiantes, si uno pensara que en algún momento, por ejemplo hace 2 o 3 semanas, estaban Lula, Evo Morales, Rigoberta Menchú, en la Argentina, hablando de descolonizaciones, pero el problema es que vos te levantás a las 6 de la mañana, llevas a los pibes a la escuela y no podés dimensionar lo histórico. Claro. Y yo creo que en el momento del no al ALCA era eso, la dificultad de dimensionar el momento que estábamos viviendo, que estábamos construyendo. Además que estamos y estaban construyendo los pueblos, ¿no? Ellos son, yo insisto, ellos son representantes de los pueblos, por eso son pedagogos, porque también construyen una pedagogía. Son estadistas, pero representan los sueños de los pueblos. Entonces, yo la verdad que para mí el no al ALCA fue como un punto de inflexión pero muy importante, porque insisto, ahí vos escuchás hoy el discurso de Chávez en la otra, en la otra cumbre, y en realidad es esto, soberanía, pensar donde pisan nuestros pies, y eso es soberanía cognitiva. Bueno, Carla, te queremos agradecer muchísimo, y no solamente agradecerte, sino convidarte. La verdad que es hermoso escucharte y es un placer escucharte y convidarte para que podamos armar alguna charla para que vinieras acá a los Pagos del Oeste, al Instituto Jauretche, para armar una mateada y escucharte. Y bueno, recién mandó un mensaje Oscar Valero, dice que es hermoso el programa, te manda muchos saludos. Yo lo extraño tanto, Oscarcito Valero, él lo sabe. Bueno, Carla, te queremos agradecer tu participación, tu extensa participación en el programa. Debes tener la oreja colorada ya. Igual fue una alegría pensar con compañeras así. Bueno, muchísimas gracias, Carla, y hasta cualquier momento. Te saludamos acá a Marco y Carlos también. Un saludo para barajar y dar de nuevo, porque creo que esa es una de las tareas que nosotros tenemos que hacer, barajar y dar de nuevo. Así que un abrazo grande para los oyentes de este programa.
Bueno, seguimos en Barajar y Dar de Nuevo. Nuestro correo electrónico es barajarydardenuevo @yahoo, barajarydardenuevo 1460, perdón, @yahoo.com.ar. Ahí pueden escribirnos o llamarnos por teléfono. Hoy vamos a estar regalando 2 libros de Manuel Ortiz Pereira, que es SOS de mi pueblo. Bueno, y estamos con la señora Gise, como ella le gusta que la llamen, ¿no? Es docente de nivel inicial. Habíamos hablado anteriormente con Carla sobre pedagogía latinoamericana, y bueno, vamos a lo que es considerablemente la raíz del asunto, ¿no? Donde comienza todo, el punto cero, que es ahí en la salita del nivel inicial, ¿no? En el Congreso. En el Congreso. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida a Barajar y Dar de Nuevo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, es un honor estar acá. Estoy un poco nerviosa. Nunca estuve en una radio. Sí, es un gran congreso el nivel inicial. Uno no ve a nadie, solamente hay 3 millones de gente que te escucha, pero uno no lo ve. Igual nosotros tampoco nunca estuvimos en una radio. Así que. Claro. Y tratamos de hacer algo digno. Pero bueno, hablamos de pedagogía latinoamericana y hablamos también sobre los chicos. ¿Cómo se empieza a trabajar con niños? ¿Cuáles son los comienzos pedagógicos en los comienzos, en esos primeros comienzos? En los primeros comienzos es muy difícil, porque uno, en la parte teórica tiene un montón de cosas, de materias, pero en el profesorado nunca nos enseñan todo lo que es el verdadero labor del aula, ¿sí? Porque estamos trabajando con personas, y personitas que son chiquitas, claro, que tienen un bagaje de costumbres distintas, donde cada uno viene de un núcleo familiar con sus costumbres, sus ideas, sus tradiciones. Es complicada la tarea docente, pero es lo más hermoso que hay, no digo que no. Y uno va aprendiendo con el tiempo. Muchas cosas de los contenidos que uno tiene que interiorizarse mucho, leer bastante, es muy importante informarse y sobre todo dar día a día lo que uno le preocupa, va mucho en el docente, qué es lo que quiere enseñar, y también muchas veces las instituciones en donde uno trabaja, ¿sí? Las ideologías de esa institución, que uno está muy a veces arraigado a eso. ¿Uno se arraiga a lo instituido? No es que se arraiga, pero modifica ciertas cosas que uno tiene para, en pos del trabajo final, ¿sí? Claro. Sí, aparte yo creo que el docente también se va formando, ¿no? Obvio. Entonces es muy importante, si el docente se recibe y va a trabajar a una institución educativa, muchas veces el docente se va formando con esa impronta, ¿no?, que le da la institución, porque el docente en ese momento no tiene una experiencia. Entonces muchas veces ese docente se va formando con los aprendizajes que va adquiriendo en la praxis docente, ¿no? Y además de la vocación. Es fundamentalmente la vocación, es lo que uno lleva a hacer y aprender y día a día mejorar, ¿sí? Porque uno yo me equivoco en un montón de cosas aún, ¿sí? Si bien estoy recibida hace 10 años y trabajo también desde que empecé a estudiar, tuve la oportunidad de empezar a trabajar, fui aprendiendo, fui modificando ciertas cosas que día a día por ahí me equivoco, obvio, soy un ser humano, pero lo importante es tener en cuenta a quiénes le vamos a dar y a transmitir lo que uno sabe, y lo que uno no sabe, aprenderlo, porque muchas veces en el aula pasan situaciones de que uno no sabe qué contestar a ciertas cosas que nos preguntan los chicos. Claro. Entonces, en eso uno va, yo si me preguntan algo y no lo sé, les digo, soy sincera, a los nenes no lo sé, y al otro día lo leí, voy a mi casa, lo busco, y voy y se los cuento al otro día. Claro, uno tiene que tener honestidad intelectual, ¿no? Esa es la verdad. Nosotros cuando por ahí éramos chicos, en otras épocas, el docente siempre sabía todo. Y entonces por ahí te decía cosas que en realidad no eran ciertas. Y bueno, pero hoy me parece que es mejor que el docente le diga, mire, ese dato no lo tengo, lo desconozco, pero quédese tranquilo, o que yo te lo voy a averiguar, y uno se lo explica, porque necesariamente el docente no tiene por qué saber todo.
Claro, a veces pasa también en en los profes en general también, que uno lo ve o los pone en un pedestal en donde creen que es una enciclopedia viviente y parlante, y pasa también en el ámbito de la familia. Pero como uno sí, bueno, pero uno no puede tener tantas fechas en la cabeza, tantos hechos en la cabeza, tantas cuestiones en la cabeza. Me parece que el ser docente también incluye eso que vos mencionabas anteriormente, del rol social que cumplen como formador, ¿no? Y como contenedor también. Uno debe demostrar que es un ser humano ante todo, porque si no, si se idealiza al docente de alguna manera, después, bueno, queda ahí el docente idealizado, por ahí como cuando nosotros éramos chicos, que el docente era un ideal, ¿no es verdad? Claro. O sea, a ver, antes también estaba bueno eso de que el docente era lo que se decía, el docente me parece que no estaba tan devaluado. Hoy por hoy también trabajamos con muchas problemáticas sociales en donde la palabra de nosotras a veces queda como desfigurada o como diciendo, ¿es verdad? La pregunta adelante por ahí nos pasa a nosotros, por ejemplo, desde el nivel inicial nos comunicamos directamente con los padres. Y por ahí nos pasa que nosotras decimos que el nene, no sé, hizo algo y vienen y le preguntan al nene delante de nosotras, ¿es verdad lo que dice la señora? Como diciendo, como si nuestra palabra no fuera lo que realmente es. Y muchas veces uno, planifica un montón de situaciones didácticas para fomentar aprendizaje, y muchas veces el aula es otro el ambiente. Y tenemos algún problema, situación familiar, en donde tenemos que contener a estos nenes que tienen entre 3 y 5 años, es la edad donde nosotros nos manejamos. Claro. Entonces pasamos a ser contenedores de situaciones y por ahí no transmitimos un aprendizaje ese día, pero sí estuvimos, ¿sí? Y contuvimos a esa criatura que necesitaba o llorar o decir algo o lo que sea, un abrazo, porque muchas veces un abrazo es, claro. Yo estoy hablando desde la parte emocional que me toca vivir todos los días, en donde el nivel inicial es donde más afecto se da, los nenes reciben todo el tiempo, es un ida y vuelta, es muy recíproco esto de que los nenes, yo soy la más linda para ellos, y por ahí yo me siento re mal, y ellos me vieron y estoy linda, y señor, vamos a hacer esto, y señor, y son así, son los nenes, la verdad que nos levantan, y a mí es lo que me da cada día las ganas de trabajar y de hacer cosas, y creo que la educación puede hacer un montón de cosas por la gente y por el país. Sí, yo creo que también es importante el tema de la vocación, ¿no? Yo sé que por ahí el docente con la vocación no le puede dar de comer a su familia, pero por otro lado creo que es una tarea en la cual uno le tiene que gustar, y en eso coincidimos con lo que decía Carla Weinstock. Evidentemente vos podés, si vos querés hacer plata y demás, tenés que buscar alguna profesión mucho más burguesa o comercial, por decir de alguna manera, para poder hacer plata. De lo contrario, la docencia te va a permitir vivir medianamente en forma digna, pero diferencias económicas uno no va a hacer. Entonces es importante en ese aspecto rescatar el tema de la vocación. Y yo sostengo, en la vida uno tiene que hacer aquello que realmente le gusta. Y sí. Trabajar a conciencia, agrego. Trabajar a conciencia de esto de que qué es lo que estoy enseñando, qué es lo que estoy dando, y saber cuándo también es el momento para uno decir no estoy dando lo que tengo que dar, o lo que valen o lo que esperan los nenes que demos. Entonces eso también es importante. Uno cuando por ahí a veces nos toca tener practicantes y chicas que te vienen y la primera pregunta, ¿por qué estudiaste esto? Y te contestan, porque me gustan los chicos. Pero sí, me gustan los chicos en general, pero trabajar a conciencia de lo que es realmente un trabajo educativo, con vocación, en donde uno tiene que brindar conocimientos, es muy difícil. O sea, yo le diría a las chicas que están estudiando para maestra jardinera que no digan me gustan los chicos nada más. Sí, el tema es mucho más complejo. ¿no? Es mucho más complejo y abarca un montón de cosas. Obviamente cuando yo empecé a estudiar, esto no lo aprendí en el profesorado. Sí, lo estuve viviendo día a día y trabajando, vuelvo a repetir, a conciencia de lo que uno hace y amar esta profesión, que la verdad la docencia es una vocación muy, muy linda.
las problemáticas que están hoy afuera del aula, que llegan a la escuela con los chicos, ¿complican mucho la educación? Y se hace difícil. A ver, un nene que por ahí... Yo he tenido nenes que vos le preguntás, una pregunta típica, ¿qué cenaron? Y te dicen nada. Claro. Entonces vos sabés que ese nene tiene hambre a la mañana temprano, y entonces ya tenés que, si vos tenías preparada una actividad, tenés que saber que lo primero que le vas a dar es el desayuno, porque esa criatura tiene hambre. Y más allá de, ni hablar de la problemática social, de esto de las nuevas familias, donde ahora los temas, cuando uno habla de la familia, se vuelve también complicado. Cambió todo eso, el nivel... A ver, el diseño curricular antes tenía los contenidos más específicos, fueron evolucionando y cambiando para tener en cuenta esto de que la familia, el nuevo armado de las familias compuestas, no existe más la familia núcleo, claro, en donde había una mamá, un papá y los hermanitos. Ahora los nenes te dicen la novia de papá, el novio de mamá, y esta es la realidad que ellos viven día a día, claro, y uno no puede hacer oídos sordos de que eso no existe. Claro, y esos valores absolutos que por ahí existían antes en la familia, que no se cuestionaban, claro, lo que ya no existen. Tradicionalmente venía, claro, con que uno venía de eso, de una familia tradicional, mamá, papá y estas cosas, fueron cambiando. La sociedad ese cambió. Cuestionamiento constante también llega a la escuela. Llega a la escuela. O así también como situaciones cotidianas, a ver, el accidente... Lo de 11, claro, cosas así que llegan todos los días cotidianamente a nuestras aulas. Y llegan, uno que cree que no, pero los chicos, por ejemplo, tengo sala de 5, ellos saben todo, escuchan un montón de los noticieros, saben, vienen y me preguntan por qué pasó esto, qué no pasó. Entonces, ellos están informados también. Entonces, es importante. ¿Cómo han evolucionado los chicos, no? Es impresionante, ¿no? Sí, ese es uno de los temas, uno de los puntos también que quería tratar. Primero recordarles que estamos en el 482-4526 y en el 486-5911 con el prefijo 0220 si están fuera de lo que es el área de Merlo. Sí, esa era una de las cosas también. Digo, se mencionaron dos palabras que representan dos conceptos distintos. Uno es cambio y otro evolución, ¿no? Los chicos han ido cambiando y los chicos han ido evolucionando. Digo, yo creo que sí, que han cambiado, evidentemente han cambiado. Ahora no sé si en un grado evolutivo. Sí, que están mucho más despiertos, o sea, hay un cambio manifiesto, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hija dice, vamos a festejar Halloween, por ejemplo, ¿no? Digo, Sí, se planteó el tema en la sala y, por ejemplo, yo dije que eso no era una fiesta que nos correspondía a nosotros, o sea, es algo tradicional de otro país. Entonces claro, ahí empezamos a hablar lo que es tradición, que nosotros, por ejemplo, yo había leído en Facebook que decían, bueno, salgamos disfrazados de gauchos y paisanas a pedir tortas fritas y pastelitos a las casas, claro, a ver, como si fuera un Halloween de nosotros. Pero esa es otra de las cosas. Pero vos sabés que que es cortito lo que quiero decir. No, adelante, muy chiquitito, discúlpame, Marco. No, está pero es clave. Una cosa es disfrazarse de bruja y otra cosa es disfrazarse de gaucho. Porque las brujas, si bien pueden haber existido, pertenecen a un disfraz. Ahora, disfrazarse de gaucho, de paisana, alguien que existió, alguien que fue pionero en nuestra tierra, en nuestro suelo, ¿hay algo más representativo que el gaucho de las pampas? Entonces, cuando decimos a veces disfrazados de gaucho, ¿no? Tenemos esa concepción también, como que es algo representativo, pero bueno, no termina de cerrar en lo que fue el gaucho, ¿no? Sí, no, yo lo que digo en este aspecto, todo lo que es la matriz educativa, muchas veces lo que sucede es que me parece que los funcionarios tienen miedo y quieren quedar bien con los padres. Y en el jardín o en la escuela muchas veces este tipo de actividades son producto de los padres más que de los hijos. Entonces te vienen y te presionan y mirá, vamos a hacer esto, ¿por qué no hacemos aquello? Y bueno, y a mí me da la sensación que en ese aspecto hay una, como yo siempre repito, eso es una derrota cultural. Sí, y en vez de disfrazarnos de gaucho, en realidad lo bueno sería
vestirnos. Vestirnos, en realidad tendríamos que decir vestirnos y no disfrazarnos. Esto me hace acordar, ¿vos te acordás cuando en la Universidad de Buenos Aires se recibió un ingeniero agrario, agrónomo. Y fue con su ropa de gaucho y no lo querían dejar entrar porque no lo dejaron entrar a recibir el título porque él había venido vestido de gaucho. Claro. Bueno, esas cosas pasaban. Nosotros teníamos un profesor en el instituto con una tonada y con una acentuación muy, muy correntina, ¿no? No sé si lo recordás. Y bueno, sí. Y ha tenido, contaba las anécdotas que tenían profesores de sus tesis, doctores que le cuestionaban ese acento. Dice, ¿por qué no habla bien? Porque a veces uno también tiene y dice, qué sé yo, payé, para decir algunas cosas, porque está tan acostumbrado a referirse ahora y tiene tanto que ver con la identidad. ¿No es cierto? Por supuesto. Nosotros si vemos a alguien hoy vestido de gaucho, lo vemos por acá y lo miramos. ¿Cómo pasa? ¿No es cierto? Sin embargo, vemos uno con todos los pelos pintados y no estamos mirando a ver. O si tiene todo... Aro, piercing, todo. ¿No es cierto? Entonces nos llama la atención eso, porque digo, hay parte de la colonización pedagógica también, y de esa soncera madre de civilización y barbarie, nos hace recordar que los gauchos servían únicamente, como decía Sarmiento, para abonar la sangre, para abonar el suelo con su sangre, como decía Mitre, ¿verdad? ¿Y qué características y qué idiosincrasia y qué compromiso tendríamos que hacer aquí en este programa? Un día vamos a hablar sobre el gaucho exclusivamente, porque el gaucho no es ese delincuente, ese mal entretenido, sino tenía condiciones como solidaridad, la amistad, la poca importancia al dinero, ¿no? Ese compañero. El gaucho era eso, no era lo que nos enseñaron quizás la mirada más de Sarmiento, ¿no? Claro, bueno, les recordamos que estamos en Barajar y Dar de Nuevo, un programa con historias. Estamos regalando 2 libros, hoy SOS de mi pueblo, de Manuel Ortiz Pereira. Pueden comunicarse al 482-4526, 486-5911, Barajar y Dar de Nuevo 1460, con números @yahoo.com.ar. Y bueno, con solamente dejar los 3 últimos números de su DNI, tanto vía telefónica o vía correo electrónico, se van a llevar un libro de Manuel Ortiz Pereira. Vamos a ir rápidamente a una tanda. Le pedimos a Ale Viejiano que se lleve esta parte del programa, y a la vuelta vamos a estar hablando de los derechos. Seguimos haciendo historia. Seguimos en Radio Contacto. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños de niño, y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, y yo también. Derecho a creer en el viento, que trae canciones adentro, que la luna es un espejo donde se mira un gigante, flaco, tuerto, pobre y viejo. Derecho a poder volar, con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos. Las jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana y de tarde ser un tigre. Derecho a ser invisible, si me aprieto la nariz, aburrirme con los grandes y salir para hacer pis. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños de niño, y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, y yo también.
Bueno, así escuchábamos a Rubén Rada en Tengo Derechos. Y bueno, para entrar más o menos en tema, pues la Convención sobre los Derechos del Niño que adopta la ONU el 20 de noviembre del 89 y se aprueba en la República Argentina en 1990, así se dice, por la ley número 23.249 que adquiere rango constitucional. Eso es importante, ¿no? Que adquiera rango constitucional. Ahora, hoy que estamos hablando de qué es constitucional, qué no es constitucional, y estamos ahí girando. Está bueno que se den esas discusiones y saber lo que significa que una ley adquiera rango constitucional. Sin embargo, no obstante eso, digo, hay muchas necesidades que están presentes en lo que son los derechos de los chicos. Vos me decías que tenías contacto con eso, Gisela, con el tema del trabajo social y los derechos de los chicos. Sí, a nosotros el proyecto institucional de este año era los valores y los derechos del niño. Entonces nos tocó trabajar muy de cerca el tema, todo lo que es el tema de los derechos del niño. Entonces empezábamos a explicar qué es esto de un derecho. Y yo cuando estudié en la facultad, antes de estudiar para maestra, a mí me había quedado muy grabado, lo que era la palabra, lo que era derecho, y que significaba que era todo ente susceptible a adquirir derechos y contraer obligaciones, y que esto era un derecho. Entonces yo le explicaba a los nenes, a ver, empezamos con qué es la palabra derecho, y ellos empezaron que era ir así, me hacían una línea, que íbamos derecho, y entonces yo les decía que era todo lo que ellos podían, o sea, todas las obligaciones que ellos tenían, así como todas las ahí se me fue la palabra, tenían, se me fue la palabra. Derecho. Sí, el derecho, sí. Bueno. Todo lo que los asiste a eso, todo lo que ellos tienen derecho. Digo, el derecho es una afirmación en sí misma. Yo les había dicho a ellos que era lo que les correspondía tener como niños, ¿no? Entonces empezamos a trabajar cada uno de los derechos. El primero que trabajamos fue lo de la identidad, esto de sentirnos argentinos y tener un nombre, porque lo importante que es nombrarnos. Nosotros también, este trabajo es progresivo, yo trabajé lo que es el registro civil. ¿Para qué servía un registro civil? Porque íbamos y nos anotábamos ahí. ¿Qué era ir a anotar su registro civil? ¿Por qué mamá y papá nos daban un nombre? Y todos trajeron la fotocopia del documento, armamos un documento nuestro y ver que todos teníamos un número que era similar, ¿sí? Porque todos miraban los años, los que eran los varones que teníamos. Empezamos a ver lo que era el documento nacional. Esto de tener el nombre, apellido, que muchos tenemos el mismo nombre, mismo nombre y mismo apellido, pasa en un montón, Laras, Matías, son nombres y apellidos que también se pueden repetir y no significa que seamos familia. Entonces, bueno, empezar a deshuesar todo esto un poco para que ellos entendieran lo que era la identidad, ser argentinos, que era porque nacíamos acá, lo que era que mamá y papá nos den un nombre, que era súper importante, que va desde el amor de un padre hacia un hijo, lo importante que es tener un nombre, es lo que nos va a formar como personas el día de mañana. Somos fulano de tal y hacemos tal cosa, o por ahí no hacemos nada, pero yo soy Gisela y soy Gisela, puede haber un montón de Giselas, pero para mí o para mi familia soy única. Sí, y no hace mucho tiempo podría ser una mercancía que se podría comprar y vender, que no tenía un nombre, sino el nombre que tenían era, de hecho, está en los registros parroquiales. Uno puede ver, murió un negro propiedad de, y ese nombre era propiedad de, ¿no es cierto? No hace mucho tiempo, hace unos escasos años, estamos hablando casi principio del siglo XX, y no hace mucho tampoco en donde esa usurpación de la identidad por parte de lo que fueron las fuerzas represivas, ¿no? Que tanto daño han hecho a lo que es la identidad del país, tanto miedo han sembrado, tanto odio han sembrado. Eso es bueno también que los chicos en algún momento lo sepan. Quizá lo irán aprendiendo en el trayecto formativo, ¿no? Pero como base, ese hecho de la identidad creo que es el factor, uno de los factores, la raigambre más importante de lo que son los derechos de los chicos. Y también, bueno, hay muchos chicos en la calle, permanentemente se ven chicos en la calle. Digo, ¿qué pasa, no, con las políticas sociales? Pero no, hay un Estado que está lejos, pero no me refiero particularmente a la porción gubernamental. Me parece que las estructuras del Estado tendrían que replantearse un poco también cómo llega el Estado a todas esas necesidades.
Sería más, yo lo veo por el lado de los partidos políticos en general. El Estado permanece siempre con sus herramientas. Los partidos políticos accionan ese Estado. Sí. Y esos partidos políticos por ahí no llegan a tener el compromiso que por ahí tiene un docente. Claro. Entonces, eso funciona. Lo que pasa es que el docente conoce la realidad, la realidad cotidiana de los nenes. Ahí es cuando muchas veces discutimos el tema de el político sentirse una clase política. Sí, eso separarse de la sociedad como una clase distinta. Exacto. Y ahí es donde se pierde el contacto. Sí, igualmente lo que plantean ustedes se da porque tenemos que analizar un poco qué le pasa a la sociedad, porque el reflejo de la sociedad muchas veces de allí salen los docentes, salen los políticos, salen los funcionarios, y entonces ahí me parece que habría que barajar y dar de nuevo, ¿no? Porque hay que trabajar fuertemente en el fortalecimiento, y me parece correcto el tema del fortalecimiento de la identidad en los chicos, eso es fundamental. Pero bueno, el tema es que me parece que hay esa derrota cultural que yo llamo, donde yo recién cuando se hablaba con la licenciada Weinstock, yo decía que hablábamos de una derrota económica y una derrota cultural. Yo comparto eso, pero a mí me parece que primero es la derrota cultural. Y si no logramos solucionar el tema cultural, no vamos a poder solucionar el tema económico, ni el tema social, ni el tema deportivo, ¿no? Me parece que la cultura es la madre de las batallas. Sí, estamos de acuerdo, por eso un poco estamos acá tratando de divulgar desde este humilde espacio. Nosotros no somos ni hombres de radio ni de los medios, nada, al contrario, somos gente que son apasionados por hacer. Por ahí como el caso tuyo, como el caso nuestro, y hay muchas cosas en que se apasionan por hacer, desde el lugar que le corresponda, pero me parece que sí, que la batalla siempre se da en lo cultural. Tenemos un auspicio de este programa, lo auspicia el Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche, que es profesorado en Historia, de Arenales 940, el Parque San Martín Merlo. Ya pueden reservar las vacantes para lo que es el ciclo lectivo 2014, Marco. Que se apuren, porque ya ahí a partir del primer día hábil de noviembre empezó la inscripción, así que a todos aquellos que quieran estudiar en un profesorado que tiene una fuerte identidad nacional, popular, democrática, lo puede hacer. Y cuando hablamos de identidad muchas veces vemos que hay instituciones educativas, sobre todo a nivel oficial, que tienen número y no tienen nombre. Y en ese aspecto yo siempre he trabajado, o hemos intentado trabajar para ponerle un nombre, porque un número en realidad no genera un sentido de pertenencia a una institución. Por supuesto, y hablando de números, te voy a pasar el número telefónico del Instituto Jaureche, que es el 0220-480-5594 o 480-5594. Podés visitarnos en www.institutojaureche.edu.ar o escribirnos a institutojaureche@yahoo.com.ar. Bueno, nosotros para fin de año, escribinos y para fin de año vamos a estar regalando 2 inscripciones en forma gratuita, así que venite, interiorizate, vas a tener una charla con los directivos de la institución, vas a tener llegada con los directivos de la institución y vas a también a integrarte a lo que es el pensamiento nacional, federalista, popular y democrático. Vamos a escuchar un tema musical, Alejandro Vigiano en la operación técnica en esta hermosa tarde de martes en Barajar y Dar de Nuevo. Siesta, mi niño sale a jugar
se esconde una fiesta y él sabe dónde buscar. No necesita juguetes, todo lo puede soñar. La nube es un barrilete y en un charquito está el mar. El mundo gira, mi niño mira, y lo que miran sus ojos es solo un antojo de su corazón. Nada detiene su vuelo, se pierde en el cielo, se vuelve canción. El sol se viste de rojo, el grillo sale a cantar. Mi niño cierra los ojos para volver a jugar. Me gusta verlo jugando, así recuerdo que soy todo lo que fui olvidando desde la infancia hasta hoy. El mundo gira, mi niño mira, y lo que miran sus ojos es solo un antojo de su corazón. Nada detiene su vuelo, se pierde en el cielo, se vuelve canción. Se pierde en el cielo, se vuelve canción. Se pierde en el cielo, se vuelve canción. Bueno, y así escuchábamos a Enrique Llopis, ese rosarino que tan hermosa voz tiene y nos deleita tan bien cuando canta, con Juego de Niños. Y hablando de juegos, hablábamos un poco sobre lo que son los juegos, ¿no? Cómo eran los juegos antes, cómo son los juegos ahora. Cómo se fue perdiendo esto de los juegos. Claro, se fue perdiendo o fue cambiando, porque también. digo, si se perdió es porque en algún momento por ahí se puede recuperar, o podemos hacer algo para recuperarlo, o ya es irrecuperable, irreversible. Tenemos que ajustarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias, como les gusta decir ahora a los comunicadores. No, pero a ver, yo apuesto a que se tiene que revertir esta situación. Por algo también soy docente, apostar a que los nenes, poco o mucho, vamos a dejar algo y se puede hacer un montón de cosas para ellos. Yo siempre les digo a mis nenes que el fin de semana se vayan a andar en bicicleta, ¿sí? Si bien la tecnología ayuda. Si vamos a ir en contra de la tecnología, estamos perdidos. Hay que hacer una articulación entre lo tradicional y lo nuevo. Tenemos que mediar, encontrar el punto medio. Claro. En todas las cosas uno tendría que encontrar el punto medio, no dejarnos afuera de la tecnología, sacar a los chicos de la tecnología, pero a ver, jugar. Los nenes en el jardín, a ver, lo primero, el eje fundamental del jardín es jugar. Nosotros jugamos para aprender jugamos. Claro. Hacemos, representamos, dramatizamos, tenemos reglas. A ver, el juego en sí es un bagaje de cosas muy importante. Uno juega para compartir, para competir, porque uno también tiene que saber perder, ganar. Y los nenes esto lo están perdiendo. A ver, yo armé un proyecto de la biblioteca. Entonces yo le contaba por qué armaba este proyecto. Porque los nenes no saben buscar información en un libro. A ver, se están perdiendo los libros. No voy en contra de la tecnología, pero esto de buscar en los libros, tiene un índice, un título, una tapa, alguien que lo escribió, ¿sí? Si bien nosotros, a ver, vemos cuentos, tengo libros de recetas, armamos una carpeta con recetas, vamos haciendo un montón de estas cosas para que ellos vean que, a ver, uno busca información, porque ellos me decían, yo por ahí les digo, bueno, vamos a buscar información, y van y dicen, en la computadora. En internet tenemos todo, sí, está todo en internet, pero también hay libros. Y yo les mostraba libros que tengo de cuando era chica
y ellos se matan de risa porque no creen que fui chica, pero todo esto ellos lo van viviendo. A ver, yo lo vivo con ellos día a día para tratar de transmitirles esto. Traigo un libro, ¿sí? No quiero decir que sea un ejemplo de nada, pero por ahí me gusta dar desde ese lado, que ellos vean que yo lo hacía, ¿sí? Yo les cuento que yo andaba en bicicleta, jugaba a la pelota, nosotros con los vecinos andábamos, yo me cruzaba enfrente y mi vecino jugaba conmigo. Y hoy por hoy también la inseguridad fue haciendo que esto también se pierda, ¿sí? Los nenes, yo sé que es muy difícil uno estar en la calle por los autos, hay muy poco respeto hacia la vida del otro. Entonces, esto también va modificando las conductas que tenemos los adultos hacia los niños, de llevarlos a jugar a la plaza. Hasta una plaza se puede volver peligrosa. Porque hoy por hoy, las noticias también escuchamos que se llevan chicos, vienen nenes de 11 años a jugar con tu nene y que te dicen que te lo llevan. Entonces, el adulto también es complicado, es muy complejo este tema del juego y... Sí, sin duda, es complicado, es complejo. Tampoco esa superestructura también de los medios de comunicación, lo que hacen también es jugar a favor del miedo, ¿no? Sí, digo, una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros, si bien estamos con 4, 5, 10, 15 ojos, vez pasada salgo de mi casa, me pasó una moto a 2 centímetros, ¿entendés? Porque estaba la calle cortada. Digo, eso no lo puedo, no se lo atribuyo a una falta de respeto de un tipo que no tiene el más mínimo respeto por la vida. Pero bueno, los lugares son nuestros, ¿no? Digo, de los que somos la masa popular, de los que no pagamos por un entretenimiento en Neverland o en todas estas cuestiones donde sí los chicos están cuidados, están todos. Digo, una plaza es también para ir, para asistir. De encuentro de la comunidad, ¿no? Un encuentro de la comunidad, digo, y en tanto y en cuanto nosotros vayamos volviendo a tomar las riendas como comunidad de esos espacios que nos pertenecen, bueno, vamos a ir alejando todos esos, en algunos casos miedos fundados, digo, pero no absolutos, y en otros también ese miedo, bueno, tendrá que correrse y dejarle paso después a esas cosas que sí aspiramos a recuperar, que no son irrecuperables, ¿no? Eso quizás no de salir a la vereda y de andar en bicicleta, porque hoy el parque automotor ha crecido de manera astronómica y las calles son las mismas. Sí, yo recuerdo andar en patines por la calle también, esas cosas. Pero bueno, dentro de todo los chicos también tienen ese derecho a jugar y a expresarse, a ensuciarse. Digo, ¿no? Esas cosas también que parecen que hoy la pulcritud se lo lleva a todo, ¿no? Y tienen que estar los pibitos de punta en blanco. Digo. Sí, por ahí ya también hablando un poco más de la educación, digamos, a un nivel secundario, el tema de la tecnología es complejo también. Yo particularmente estoy a favor de la tecnología, me gusta la tecnología, me gusta la computadora, me gusta entrar a buscar información, que los chicos tengan acceso a eso. Y hay muchos docentes que por ahí reniegan de eso. Por ahí no, vos son muy chiquitos, no hay tanto. Pero muchos docentes secundarios reniegan de la computadora o que del chico y hasta de los celulares. Y muchas veces tuvimos en nuestro profesorado docentes que nos contaban que ante el celular que es tan evidente y preponderante, que todos los tienen, muchos optan y generan espacios para utilizar como una herramienta didáctica. Más, claro. Y yo creo que ese cambio también tiene que producirse. Sí. No, a ver, yo no estoy en contra de tecnología para nada, me parece que nos ayuda un montón. Creo que esto también de los profesores pasó que los maestros también nos tuvimos que ayornar a esto de toda la tecnología, todos los chicos que tienen las notebooks, que se trabaja directamente. A ver, un nene no pasa en el nivel inicial, pero en lo que es más secundaria, más que la primaria, están con la notebook ahí y ellos tienen que trabajar, el docente y el alumno con esa notebook, que por ahí... A ver, hay maestros que son mayores, más grandes, y por ahí no se ayornaron a esto de la tecnología. Entonces me parece que por ahí viene lo que es renegar. Yo no digo que, a ver, la tecnología está buenísimo. Igual no es que se lo culpa al docente, por ahí la política educativa no generó el espacio para... No generó el espacio para que uno pueda acceder a esto. Sí, el tema es que, por ejemplo, el tema de las computadoras personales que se le han entregado a los alumnos, yo creo que primero... hay que capacitar al personal docente. Ni hablar.
Y después dársela, porque a mí me dan una computadora y yo no la sé utilizar, y por más que quiera, a mí me parece que todo instrumento hay que capacitar al personal. Entonces, esas jornadas que se hacen y demás tendrían que ser jornadas de capacitación. Para el manejo de determinado instrumento, y entonces nosotros podemos bajarlo al aula, pero resulta que hay chicos que saben más que el docente en áreas de informática. Entonces, bueno, se complica, y bueno, yo creo que ese es un punto. Y yo creo que la tecnología es importante, tiene cosas muy positivas, tiene cosas negativas, pero a mí me parece que hay que ser equilibrado en la vida, ¿no? O sea, hay que volver al tema, no solo tecnología, sino darle al chico la participación y la posibilidad de acceder a otro tipo de conocimientos. Conocimientos que nosotros generamos en los barrios, con esa solidaridad, ese compromiso, esa amistad que hoy el chico, si no sale de la casa, la única amistad que puede tener la puede generar en 4 horas y media en una escuela. O la vida en el club. Antes uno pasaba, a ver, la mayor parte de su tiempo, yo por ahí los sábados pasaba en el club, donde teníamos amigos y jugábamos, y era también un espacio familiar, porque venía la familia, no era solo que estaban los nenes, estábamos todos integrados. O sea, uno también podría buscar los espacios para darle a los chicos las oportunidades de acceder al juego. Sí, hay organizaciones intermedias que después lo que fue la profunda reforma neoliberal de los 90 han quedado muchas sujetas o presas. Entre el proceso militar y la década menemista fueron los responsables de alguna manera desarticular ese entramado social, porque de una derrota desde el punto de vista económica, Argentina se ha recuperado, eso no hay ninguna duda. Sí, no hay duda. Ahora, el tema cultural lleva mucho tiempo, mucho trabajo, y es complicado. Bueno, seguimos entonces en Barajar y Dar de Nuevo. Estamos regalando hoy 2 libros, gentileza de Ediciones del Instituto Superior Arturo Jauretche. Estoy con la lengua que está medio trabado. Te tengo un entramado. SOS de mi pueblo, de Manuel Ortiz Pereira. Y pueden comunicarse al 482-4526 o al 486-5911, y se pueden llevar cualquiera de estos 2 libros, ¿no? Alguno de los llamados. Bueno, vamos a ir a un tema musical y después la tanda, y después volvemos. Despierta, son las 7:30 y hay que empezar otra vez la tradición. Despierta, yo también fui presa de este mal de luchar contra el reloj. El año ya termina y no fue fácil, y no lo ha sido para nadie, créeme. Solo despierta, que Juancito espera y la mamá de nuevo no durmió. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado, pero sé que ese cuento no acabó, no terminó. Despierta, la seño y la sala no son nada si no estás alrededor. Despierta, que encontré en mi almohada para empezar de nuevo una razón. Sé que no soy el indicado para hablarte de soñar, no hay nada que agregar,
solo despierta. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado, pero sé que ese cuento no acabó, no terminó. Despierta, que el volcán no estalla y el presidente no contó lo que ocurrió. Despierta, cortas son mis alas, pero están dispuestas al amor. Ese colegio es todo un paraíso y en el camino existen bichos y color. Solo despierta o hazme un lugarcito para soñar y olvidemos el reloj. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado, pero sé que ese cuento no acabó. Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado, pero sé que este cuento no acabó, no terminó. Seguimos haciendo historia. Seguimos en Radio Contacto. Bueno, y tema, ¿no? Sí, seguimos en Barajar de nuevo un programa con historias. Bueno, Gise, te queremos agradecer tu participación, que hayas venido. Sabemos que venís de trabajar todo el día. Esa es una de las por ahí de las preguntas que por ahí no tiene demasiado que ver con el tema de los chicos, pero sí con el tema del docente. Vos hablabas de la vocación y en algún momento yo también escuché que el docente se quejaba de gusto porque era un sacerdocio, para eso algo lo había elegido, ¿no? ¿Escuchaste vos eso? Sí, muchas veces nos han dicho que, bueno, pero vos haces lo que te gusta. Claro. Y sí, hago lo que me gusta, pero también es agotador y es un tema muy complejo. A ver, yo discuto mucho con mi hermano por este tema, porque siempre me dice, vos trabajas 4 horas. Claro. Pero no sabe lo que... A ver, el que no está en una realidad docente no sabe lo que es ser docente y estar a cargo de un grupo con 30 personas que son totalmente distintas, ¿sí? Y que aparte tienen todo lo que es una familia detrás. Y nosotros respondemos a esa familia, no es que no respondemos, uno responde a la familia. Entonces, muchas veces me dicen, pero vos trabajás de lo que te gusta, y se genera como una polémica de lo que uno tiene todo el pensamiento. Pues yo le diría a esas personas que vengan un día, los invitaría encantadas al aula y vean lo que es estar. Me ha pasado en cumpleaños que vienen las mamás y me dicen, ¿cómo haces? Yo tengo uno y no puedo. Y los ven que están todos sentaditos, preparados para, festejamos cumpleaños. Y están todos preparados ahí y nadie empieza hasta que empezamos todos y saben cuáles son las reglas y las normas a seguir durante ese momento.
como que trabajar es otra cosa, sería otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, y eso uno es aparte se lleva un montón de trabajo a la casa, no es que, a ver, mi trabajo se termina en esas 4 horas. Uno llega a casa y más allá de la vida que uno tiene, sí, tiene que seguir preparando cosas. Uno prepara la clase para el otro día, preparar material. Nosotros, a ver, trabajamos con muchos recursos didácticos que hay que elaborarlos y prepararlos, y no es para uno, es para 30, para 26. Claro. Entonces, a veces, y esta altura del año y las exigencias son muchas. Sí, yo creo que independientemente de que el trabajo docente sea una vocación, yo creo que el docente debe ser revalorizado en su rol como tal, ¿no? Y en ese aspecto, desde el punto de vista de su salario, donde el docente trabaje 4 horas, y porque en realidad el docente que trabaja 4 horas y media, en la casa sigue trabajando. El tema, si se quiere un docente que tenga mayor compromiso, mayor entrega y mejor ser mejor profesional, el ideal sería el trabajo de las 4 horas. Claro, trabajar 4 horas y bueno, y que tenga un salario digno acorde a esas 4 horas. A ver, uno a veces, no digo por despenestrar a nadie, pero a veces uno gana menos que una persona que no estudió y solo hizo el secundario y tiene la suerte de encontrar un buen trabajo. Y a veces uno, eso también, como nos da una cosa de impotencia que... Sí, en realidad el problema no es lo que ganan los otros, sino que el problema es que los sueldos... Revalorizar al docente, están muy desvalorizados. Esa es la verdad, y es triste decirlo, pero bueno, eso refleja la importancia que se le da al docente como formador, ¿no? Bueno, pero la lucha continúa, ¿no? Para que el docente sea reconocido como un trabajador. Decía Héctor Germano Westergel que la batalla que se pierde es la que se abandona, ¿no? Y en ese aspecto nosotros tenemos que seguir avanzando y trabajando y generando posibilidades de cambios, fundamentalmente, ¿no? Bueno, queremos agradecerte entonces, Gise, tu participación, muy valiosa, por cierto, desde otra mirada, ¿no? Una mirada que nosotros a veces vemos cuando llevamos nuestros hijos a la escuela, cuando los vamos a buscar y en alguna eventual reunión de padres, ¿no? Pero para ver y para escuchar y sentir en profundidad lo que piensa una docente de nivel inicial en función de la pedagogía. Vamos a cambiar de tema y vamos a decir, hubiésemos querido hoy trabajar sobre lo que es el Día de la Tradición, pero no vamos a tener tiempo. Quizá seguramente lo hagamos en el programa del martes que viene, que vamos a estar tratando también, como el Día del Pensamiento Nacional, vamos a estar tratando todo lo referido a don Arturo Jauretche. Pero bueno, el 3 de noviembre, ¿no? Así se dice, falleció uno de los, digo desde mi punto de vista, uno de los mejores poetas que ha dado esta bendita tierra. Y se trata ni más ni menos que de Armando Tejada Gómez. Armando Tejada Gómez, autor de innumerables temas y de poesías, temas que nosotros hoy estamos escuchando habitualmente de folclore y versionados en otros ritmos, inclusive también tienen letra de Armando Tejada Gómez. Rápidamente, Armando Tejada Gómez nace el 21 de abril de 1929 en Mendoza, en la zona de Guaymallén. Es a los 15 años, fíjate vos, de donde adquiere un Martín Fierro y empieza ahí a aprender sus primeras letras. Yo insisto en que el Martín Fierro es un tratado filosófico sociológico que tira al diablo cualquier tratado europeo. Ahí comienza a despertarse su inquietud social y participa de jornadas de protesta, de luchas obreras. En 1958 es electo diputado por la UCRI, aquella Unión Cívica Radical Intransigente, por un periodo de 2 años. En el 59 abandona el bloque de la UCRI. En el 63, y este es uno de los hechos más importantes, funda el movimiento del Nuevo Cancionero junto a Oscar Matus, quien fuera pareja de Mercedes Sosa, y junto a Eduardo Aragón, a Tito Francia y tantos otros de los que dieron una vuelta de rosca a lo que fue el Nuevo Cancionero. Me parece que lo que hoy disfrutamos con
todos los grandes cantantes que salieron de ahí del folclore y la proyección, se lo debemos a ese manifiesto, a ese haberse comprometido en 1963 Armando Tejada Gómez y toda esa troupe. Y bueno, hasta en 1976 el gobierno militar publica, esto va para quienes hoy van a Estados Unidos, ¿no?, a hacer una laraca de que acá no hay libertad de prensa. En el gobierno militar publica un listado de composiciones y autores prohibidos, si recuerdan, el Comité Federal de Radiodifusión, en todo el ámbito de la República, donde figura su nombre y algunas de sus canciones más célebres. No solamente de Armando Tejada Gómez, sino tantos escritores y pensadores y autores han sido de alguna manera censurados por lo que fue el gobierno militar. Eso forma parte de la memoria y también de la identidad. Y es acá nomás, acá a la vuelta, pasó hace 10 minutos, ¿no? Y esos 10 minutos, como decía Víctor Hugo, pensar en Jauretche 10 minutos nos hace un poquito todos los días mejor persona. Así que de Armando Tejada Gómez vamos a escuchar un tema que versiona Mercedes Sosa con este buen hombre de Calle 13, que se llama Hay un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapatos, huelo pega y también huelo opaco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra, un estómago vacío. Soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del Arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada a una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada,
porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Bueno, y así escuchábamos esta poesía tan dura, tan urbana, de Armando Tejada Gómez, y tan rural también, ¿no? A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Qué tristeza infinita necesita tener el poeta, ¿no?, para darle validez a la expresión. Esa es por ahí la reflexión que me viene primeramente. Cuánto debe sufrir, ¿no?, el poeta para darle validez a la expresión. Tejada Gómez decía, hablando de esa niñez postergada, de esa niñez rural, en donde hijo de un tropero que llevaba ganado a San Juan, a Chile, criado en ese ambiente, vendedor de diarios, lustrabotas, lo cual no lo hace ni mejor ni peor persona. Digo, ese niño que tiene que trabajar, él decía, para pagar la estadía como si fuera un vagón de carga, ¿no es cierto?, decía Tejada Gómez. Qué capacidad de poder describir y escribir una situación determinada, ¿no? Sí, yo creo que tanto él como Matus, en el manifiesto del nuevo cancionero participan, es latinoamericanista, es un movimiento latinoamericanista. Aparece Carlos Puebla, un jovencísimo Silvio Rodríguez, también un jovencísimo Pablo Milanés, Mercedes Sosa, elementos de la cultura comprometidos realmente como deben comprometerse, poniéndole el pecho a la situación, ¿no es cierto? Porque a veces muchos de nosotros escuchamos que se dice, no, pues yo estoy comprometido, y realmente después terminan claudicando ante la menor adversidad, digamos. Sí, adversidad puede ser. Me parece que se ha edulcorado tanto el tema de la protesta. De hecho, Mercedes Sosa, cuando le preguntaron si ella era cantante de protesta, la protesta, los chicos protestan porque uno no los deja salir a jugar, nosotros denunciamos, decía Mercedes Sosa, y le ponían el cuerpo también a la situación, ¿no? Y tantos otros, Jorge Cafrune, que en el 65 contra lo que eran los intereses de los productores de Cosquín, la sube a esa tucumanita con un bombo y con un sonido y con una canción estridente, hace movilizar a todo lo que fue esa plaza Próspero Molina. Estamos llegando al final, ¿no? Las reflexiones finales. No, fundamentalmente, bueno, el tema educativo es un tema siempre abierto y bueno, por un lado eso, y por otro lado el agradecimiento a Gisela que haya venido aquí al programa a comentar, porque bien es cierto que nosotros que trabajamos en la secundaria y en superior muchas veces no tenemos una mirada de lo que pasa con los más chicos. Con los más chiquitos. Bueno, muchas gracias. La verdad que bueno, esto de los derechos de los niños y de los valores es lo que fundamentalmente uno tiene que tener en la mente, ¿sí?, a la hora de trabajar siendo docente, y respetar estos derechos de los niños. No solo de las familias, sino nosotros también, porque el derecho a educarse lo tienen desde los 45 días, ¿sí?, que está el jardín maternal. Entonces nosotras empezamos, el nivel inicial no es que solo van a jugar, también se aprende, ¿sí? Y claro, la idea es esa. La idea es esto, por eso es un nivel, ¿sí?, porque cambió, porque antes se llamaba jardín de infantes, y fue evolucionando, y ahora sí nos llamamos, somos reconocidos como un nivel. También esto de valorizar al docente, la mirada que uno tiene sobre el docente es muy importante. Y fundamentalmente, si un padre respeta a un docente, los hijos también van a respetar a los docentes.
que nada, muchas gracias. Bueno, Sergio. Muy bien, perfecto. Te queremos avisar, Claudia de Padua, que puedes pasar a retirar por aquí, por Zárate 154, en AM Radio Contacto, el libro SOS de mi pueblo, de Manuel Ortiz Pereira, y nosotros nos vamos a despedir precisamente con una musicalización fantástica que hizo ese gran guitarrista Luis Salinas, con poemas de Armando Tejada Gómez, que es Mujer, Niña y Amiga. Hasta el martes que viene, señoras, señores, gracias por habernos escuchado, y nos estaremos reencontrando entonces el martes próximo de 17 a 19 con un ciclo especial de Pensamiento Nacional. No se la pierdan porque va a haber figuras importantes. Hasta el martes. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para guardar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado. Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, pues si lo siento apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Recuérdame esta noche y nómbrame en tu idioma, amor mío, muchacha, territorio de pájaros. Nómbrame en las ciudades donde trepas los trenes con la amapola herida de tu vestido diario. No conozco tu nombre, pequeñito y apenas, tu mínimo poema de una sola palabra, pero voy pronunciándote cuando digo esperemos o cuando me transitas hacia adentro del alma, porque sé que tus rostros tienen un mismo rostro y tu sonrisa un aire de pétalo del aire. Conozco, sé tu modo de salvarnos la vida vencedora e inmutable con un niño en la sangre. Yo te he visto, muchacha plural, en las ciudades, gastándote la magia con la prisa del alba. Las oficinas públicas, públicamente áridas, la tienda estrepitosa, la planilla mansalva, esas fábricas rojas de devorar, el sueldo, lamentables rutinas de alquilarte hasta el sábado, y tú, tu nuca tibia, trizada luz, flor pálida, resistes esta estrecha disposición de enanos, apoyada en tus sueños como en una ventana, el moscardón horario zumbándote el absurdo para matarte adentro la condición de pájaro. Las ciudades son turbios demagogos, son esas celestinas anónimas de la moda, sensuales como una gelatina de sexo pegajoso, espesas son, a gotas, turbiamente sensuales. Las ciudades son fríos hoteles transitorios. Debe ser espantoso morir en las ciudades, porque no han hecho nada por amor, tantas cosas, porque no figurabas en los planos, muchacha. Y ya has nacido risa, has nacido tumulto, has nacido de pronto con un golpe de alas. Y ahora que has venido, que ya estás, que has llegado, hay que cambiarlo todo. Decir amor y amarnos. Clausurar las planillas, postergar las ganancias. Ahora que has llegado con tu fragante risa, ¿qué han de hacer los señores de destino contable? En horas de oficina bajará mi poema a decirte en la oreja, territorio de pájaros. Pero sigue guardando flores en la cartera, la última carta dulce, un poema de Pablo. Sigue guardando signos de combatir el moho, subversivos panfletos de construir la esperanza. Muchacha, estrella nuestra, amor en todas partes. Los poetas cantamos para tu pie desnudo, para tu sangre diaria, porque somos la vida y esa sonrisa tuya. Nada más que la vida y tú. Muchacha. Son
tantos recuerdos que llevo conmigo, de esas quietas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, ni hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, pues ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad, mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga, mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga.